en el libro de Proverbios. Me encantan los Proverbios. Capítulo 16, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Quiero leerlo nuevamente. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, muchas gracias por el amanecer de este nuevo día. Gracias por cada hombre, por cada mujer, Señor, por cada niño, joven o anciano que nos sintonizan en esta hora. Y que tú le has permitido la gracia, Señor, de poder, oh Dios, encontrarnos con tu palabra. Hoy, al estar delante de ti, Señor, declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada hogar, en cada sitio, Dios, donde esta palabra esté llegando. Y al hacerlo, Señor, decimos que tu palabra, poderosa palabra, oh Dios, trae libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza. Pues donde está tu Señor, tu espíritu hay libertad. Hoy declaramos, oh Dios, gozo y alegría allí donde hay tristeza. Hoy declaramos, oh Dios, que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Es suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos nuevamente que se establece tu reino, Señor, en cada corazón y en cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy en nuestros días hay un debate interno y también un debate externo o debates externos sobre quién tiene la última palabra. Y es que los expertos siempre debaten sobre la verdad de las situaciones que enfrentan cada día. Y nosotros como creyentes también tenemos luchas internas, un debate interno también sobre las cosas que creemos, las cosas que nos enseñaron, las cosas que dice la gente y las que finalmente deberían ser las que gobiernen nuestros pensamientos, que es la palabra de Dios. Este texto en el día de hoy es por demás elocuente, titulado el tema de hoy, la palabra final la tiene el Señor. Y es que Dios nos está llamando a que dependamos más de su palabra, más que de cualquier otra cosa, porque si hay algo que genera confusión y ruido en este tiempo, es escuchar las voces que están a nuestro alrededor para desoír la palabra de Dios, la cual debe ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el libro de Proverbios, el capítulo 16, nuestra versión dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. He titulado el tema de hoy, la palabra final la tiene el Señor, porque la versión traducción lenguaje actual lo dice de esta manera. Fíjese, mucho más elocuente. Dice, el hombre propone y Dios dispone. ¿Qué le parece? Dios tiene la respuesta final a nuestras necesidades. La versión Dios habla hoy es mucho más contundente cuando lo dice: los planes son del hombre, mas la palabra final la tiene el Señor. Esta confianza que debemos poseer en la palabra del Señor debe ser lo que llene nuestro corazón de esperanza, de fe y de gratitud, porque aunque hay un debate interno en nuestros corazones y aunque hayan debates externos en los medios de comunicación, en las redes y en medio de la sociedad, sabemos que Dios siempre tendrá la última palabra en cualquier asunto que nos atañe en la vida diaria. La confianza que debemos tener en Dios debe ser tal que hemos de entender que a ese Dios
al cual hemos creído y que Él dice que es nuestro Padre y nosotros recibimos ese testimonio de que Él es nuestro Padre, a Él no se le escapa nada. Todos los hijos de Dios somos partícipes de un plan maestro, de un plan supremo, y este plan involucra a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. De manera que ese plan, al entrar en conocimiento de cada uno de nosotros, debería de generar en nuestros corazones confianza, debería generar esperanza, debería generar en nosotros una fe que nada nos debe perturbar, ni mucho menos llenar de temor ni de miedo. Los planes del Señor son planes maravillosos, planes extraordinarios. Y es que cuando el hombre puede disponer en su corazón sobre planes y estos se truncan, eso siempre trae frustración, siempre trae desasosiego, siempre trae miedo, temor, pero sobre todo trae desesperanza. Los planes podrían ser del hombre, pero finalmente Dios tiene la última palabra. Nosotros estamos llenos de planes, llenos de sueños, llenos de metas. ¿Cuántos no desean tener un hogar lleno de toda provisión, que nada falte, no solamente lo básico, sino que en el hogar haya seguridad, hayan buenas relaciones? ¿A quién no le gustaría tener un matrimonio maravilloso? ¿A quién no le gustaría viajar? ¿A cuántos no le gustaría darle una educación buena a sus hijos, vestir buenas ropas, tener buenas comidas? Pues todas esas cosas forman parte de las metas humanas, de las aspiraciones de cada hombre y de cada mujer, padre o cabeza de familia. Sin embargo, muchas veces descubrimos que nuestros planes no nos salen como nosotros queremos. Muchas veces descubrimos que muchas de las cosas que hemos trazado sencillamente se desvían, sencillamente se echan a perder en el camino. Muchas veces ni siquiera alcanzamos a ver ni de cerca parte de esos planes. Pero la Escritura nos dice que aunque los planes el hombre los pueda diseñar o los pueda pensar, la palabra final la tiene el Señor. El problema nuestro no es que no tengamos deseos, ni sueños, ni planes. El problema nuestro es que olvidamos la última parte de esta ecuación, y es que la palabra final la tiene el Señor. Esa palabra que muchas veces nosotros ignoramos, que muchas veces nosotros le damos la espalda, que muchas veces nosotros deliberadamente no obedecemos. Porque aunque los planes de Dios son buenos para nosotros, como dice en Jeremías 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A pesar de que nosotros deseamos un fin bueno y cosas buenas, muchas veces esos planes divinos nosotros los echamos a perder por nuestras malas decisiones, o por desobediencia, o por pecado. ¿Quién podría pensar que un hombre como David, teniendo el corazón como el corazón de Dios, finalmente haya echado a perder parte del plan de Dios en su vida? ¿Quién podría haber pensado que parte también de ese plan divino en la vida de Salomón fue truncado también porque sencillamente su corazón, siendo ya viejo, se desvió tras el pecado y parte del plan de Dios no pudo cumplirse en la vida de Salomón? Muchas veces nosotros sencillamente, aunque estamos en el centro de la voluntad del Señor, no indagamos, no estudiamos, no investigamos, no nos preocupamos por saber cuál es el plan supremo de Dios en el proyecto de vida que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. Y esta es la razón por la que muchas veces no nos ocurren cosas buenas, sino cosas malas. La palabra del Señor nos dice que Dios tiene un plan que es un plan supremo, un plan que está diseñado a la medida de nuestras
de nuestro llamado, a la medida de nuestro propósito. La palabra que usa el escritor en este pasaje que acabamos de leer en Jeremías 29, en la traducción lenguaje actual lo traduce de esta manera. Escuchen: mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Saben? No podemos saber el futuro. Eso solamente le corresponde a Dios, saber qué es lo que nos depara el futuro. Sin embargo, podemos saber por esta palabra que parte de nuestro futuro tiene que ver con un bienestar que viene a ser la expresión del deseo de Dios en nuestra vida, es decir, salud, provisión, paz, gozo, alegría, tranquilidad, falta de miedo o de temor. La presencia de Dios hace eso y mucho más en la vida de los creyentes, en la vida de aquellos que confían en Él. Sin embargo, esos planes solamente los conoce el Señor. Perdemos mucho tiempo planeando no solamente nuestra vida, sino preguntándole a otros acerca de los planes de Dios para nosotros. Algunos se afanan buscando esos planes en profetas, en sus líderes, y sin embargo la respuesta, dice el Señor, la tiene Él. Esos planes solamente los conoce el Señor. Y si esos planes solamente los conoce el Señor, ¿por qué no nos tomamos el tiempo de indagar? ¿Por qué no nos tomamos el tiempo de buscar el rostro del Señor para descubrir esos planes de Dios para nuestra vida? La palabra del Señor dice, los planes, en la versión Dios habla hoy, los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Es importante que entendamos esto de entrada hasta el final, porque aunque los planes podrían ser diseñados por un experto, aunque podrían tener toda la lógica del mundo, aunque podrían tener todo el sentido común y toda la inteligencia del hombre o de las mujeres más expertas, sin embargo podríamos fallar en entender que ese plan, que ese proyecto no forma parte del proyecto ni del plan de Dios. La palabra pensamiento en nuestro pasaje de Jeremías 29 es la misma palabra que se usa también para otros pasajes de la Escritura cuando Dios dice que Él tiene pensamientos acerca de nosotros. La palabra en el hebreo es makhabeber y significa intención o propósito. Significa una obra ingeniosa, un invento, algo que Dios ha diseñado, algo que Él ha tenido como intención para nuestra vida. Y es que, aunque quisiéramos vivir nosotros en cualquier parte del mundo, aunque quisiéramos casarnos con la persona que nos provoca en nuestro corazón, hay un diseño específico de Dios para nosotros. Y podríamos nosotros en una muy mala decisión desvirtuar el propósito de Dios para nuestra vida o sencillamente desviarnos del plan maestro del Señor. La última palabra lo tiene el Señor. Y si Dios tiene la última palabra, ¿no sería lógico pensar en ceñirnos a ese plan divino? Si Dios tiene la última palabra en lo que se refiere a nuestras finanzas, en lo que se refiere a nuestras relaciones interpersonales, en lo que se refiere a nuestro ministerio, en lo que se refiere a todos los asuntos que tienen que ver con nuestros sueños, ¿no sería sensato, inteligente buscar de Dios ese plan que se ajusta a mi necesidad, a mi propósito, a mi diseño, a lo que Dios quiso desde el principio que fuera sobre mí, sobre mi familia? Hoy hemos de entender que no tenemos control en las cosas que tienen que ver con nuestra vida. ¿Sabe? Hoy podríamos decir, mañana iremos, mañana cosecharemos, mañana segaremos, mañana sembraremos. Y sin embargo, podríamos ver que el día de mañana para muchos no llega. Santiago, hablándole a la iglesia acerca de esto, lo dijo de esta forma.
Vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Ni tú ni yo sabemos lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida?, preguntó Santiago. Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida se desvanece como la neblina. Y dice, en lugar de lo cual deberíais decir, escucha, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hay gente que no toma a Dios en cuenta, ni lo que va a estudiar, ni lo que va a trabajar, ni dónde va a vivir, ni con quién se va a casar. Y después que ha tomado malas decisiones, descubre que su vida es un caos, su vida es un infierno. Descubre que ha estudiado toda una vida, una carrera que finalmente no le agrada a él mismo, el que la ha estudiado, y no se alinea tampoco al propósito de Dios. Hoy nosotros hemos de entender que este corto tiempo que Papá Dios nos ha dado es un tiempo que debemos nosotros capitalizar, que debemos entender que cada minuto cuenta y que hemos de usar cada minuto y cada hora y cada día, cada semana, cada mes y cada año de una forma sabia, de una forma inteligente. Los planes son del hombre, pero Dios tiene la palabra final. La palabra final la tiene el Señor. Son planes que Dios ha diseñado desde la eternidad y que los hizo antes que inclusive nosotros naciéramos. ¿Se imagina eso? Isaías capítulo 46, verso 10, en la versión latinoamericana, dice así, la Biblia latinoamericana dice así, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no había sido hecho. Punto y seguido. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Se imagina? Porque aunque hay un diseño de Dios para tu vida, si tú no te metes en ese diseño, Dios no se va a detener por ti. Dios se buscará a otra persona que cumplirá entonces lo que Él quiere sobre la tierra. ¿Sabes? Sería muy lamentable encontrarnos en la eternidad y descubrir que nuestra tarea, nuestra asignación fue dada a otra persona porque nosotros no estuvimos dispuestos a obedecer, no estuvimos dispuestos a abrir nuestros ojos, no estuvimos dispuestos a abrir nuestros oídos, a escuchar la voz de Dios, a someternos al plan eterno del Señor y poder cumplir nuestro llamado. La palabra del Señor nos dice que su propósito será establecido y Dios hará lo que Él quiere hacer. Hoy necesitamos entender que aunque no sabemos lo que ha de ser el día de mañana, hemos de entender también que Dios tiene un plan y que ese plan Él lo va a cumplir pese a la oposición, pese a las dificultades y problemas que tú estés enfrentando en el día de hoy. Porque a la vista de hombres y mujeres, para muchos quizás tú estás derrotado o desviada o desviado del camino. Y sin embargo, eso formará parte, si estás en sintonía con el cielo, formará parte del plan supremo de Dios. Porque ¿quién podría pensar que José en una cárcel había dejado el propósito de Dios en su vida? ¿Quién podría pensar que Jesús, colgado en una cruz, estaba cumpliendo el propósito de Dios, muriendo por ti y por mí? Las cosas que en apariencia podrían ser derrotas para el hombre, para el Señor sencillamente es el camino a la victoria, el camino al propósito supremo de Dios. Hemos de entender que si estamos alineados en sintonía con el cielo, a través de la oración, a través de la dirección del Espíritu de Dios en nosotros, a través del conocimiento de la palabra del Señor, es imposible, matemáticamente hablando, que nosotros no podamos equivocar. Dios tiene un plan supremo
y ese plan supremo Él ha de cumplirlo en la vida de cada hombre y de cada mujer que sencillamente se alinee a su propósito eterno. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 16, verso 33. Escucha esto. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Algunos podrían decir de chiripa, de carambola, de suerte, de fortuna. Y sin embargo, aún aquello que se lanza a la suerte para decidir entre los grandes, para decidir el curso de lo que se ha de hacer, aún Dios tiene el control de eso. ¿Sabe por qué? Los caballos se pueden alistar para la guerra, pueden ser entrenados para la guerra, y sin embargo, la palabra del Señor nos dice en Proverbios 21, verso 31, que de Jehová es la victoria. Es decir, que Dios es el que concede a alguno de los ejércitos el poder vencer en medio de la confrontación. Es decir, que aunque algunos podrían ufanarse o poder gloriarse de tener capacidades extra, de tener oportunidades extra, inteligencia extra, de estar en el lugar correcto, Dios sencillamente podría truncar o podría entorpecer esos planes en los que la gente sencillamente pone su confianza e inclinar lo que en apariencia podría ser la derrota de una persona, convertirla en una gran victoria. ¿Quién podría pensar que un pequeño joven con escasos 14 o 15 años, con una pequeña piedra, podría enfrentar a un gigante? Y sin embargo, la Escritura nos refiere que este David, un muchacho valeroso, un muchacho lleno de la presencia de Dios, pudo hacer mucho más que un ejército completo. No solamente pudo derribar al gigante, sino que le cortó la cabeza y alentó a todo un pueblo a perseguir a sus enemigos y lograr para Dios una gran victoria. Hoy nosotros hemos de entender que no podemos despreciar lo pequeño, porque Dios no salva con ejércitos ni con fuerza, sino con su Espíritu Santo, porque no es con ejército ni con fuerza, mas es con su Espíritu, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Si tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, tenemos el ingrediente supremo para no solamente cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, sino hacerlo con valentía, hacerlo con denuedo, hacerlo, Señor, hacerlo delante del Señor con sencillamente la eficacia, la eficiencia que Dios está esperando en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. La última palabra la tiene el Señor. Por tanto, si Dios tiene la última palabra, hemos de entender que el plan de Dios es diferente al nuestro. Hemos de entender que si Dios tiene un diseño, Dios tiene un propósito, nosotros debemos descubrir de qué se trata. Que no podemos nosotros perder nuestro tiempo haciendo maquetas de nuestra vida o haciendo planes de nuestra vida si estos no se alinean al plan de Dios. Isaías capítulo 55, versos 7 al 9 tiene una palabra tremenda. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra que es el mensaje de Dios para mí, que es una versión de la Biblia, lo dice de esta manera: mis planes no son sus planes, mi proyecto no es su proyecto. Oráculo del Señor. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los de ustedes. Así superan mis planes a sus planes. Y yo quisiera preguntarte en el día de hoy, tú que me estás escuchando, tú que estás allí quizás meditando la palabra, si yo te presentara dos planes, un plan
que sencillamente te gustara, un plan que quizás está alineado a tus pensamientos, a tus emociones, al deseo de tu corazón, pero te presentara uno que quizás no es tan atractivo como tú piensas, pero que finalmente el que tú sencillamente estás menospreciando, que es el plan de Dios, es un plan que tú sabes que va a finalizar, se va a completar, y que finalmente ese plan de divino va a ser superior, va a ser mucho más alentador, mucho más esperanzador, mucho más que va a producir gozo y alegría a tu corazón. ¿Cuál elegirías? ¿Sabes? Hoy la gente prepara edificios, prepara desarrollos urbanísticos, la gente hace proyectos de empresas, la gente hoy hace proyectos en su matrimonio, hace proyectos de familia, y sabe, la gente se encuentra con que muchas veces no pueden culminar su matrimonio, no pueden culminar los desarrollos arquitectónicos o residenciales. Muchas veces la gente no puede ni terminar sus carreras profesionales porque una enfermedad, porque sencillamente una dificultad, porque sencillamente una desaveniencia en la vida ha truncado esos planes. ¿Qué te diría en el día de hoy el Señor a ti que estás haciendo planes quizás a espaldas de los planes de Dios? Que abraces los planes de Dios, que abraces los pensamientos del Señor, como lo dice esta versión, que los planes del Señor son mucho más altos, mucho más elevados, y no solamente son elevados, no solamente son mucho más sustanciosos y ricos que los nuestros, sino que ellos tienen la garantía de que puedan ser culminados en el tiempo que Dios ha establecido para ello. Dios no solamente tiene un plan, no es un pequeño plan, es un megaproyecto, es un megaplan. Es como creador y sustentador, es el plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros podamos reconocer que ese plan no solamente va a culminar de manera correcta, sino que Dios se encargará de acompañarnos en ese camino largo que significa cumplir su voluntad y su deseo. A lo mejor tú me dirás: pastor, mi vida ha estado llena de frustraciones, ¿sabe? No me resultó el matrimonio como era, los hijos no me han pagado como yo esperaba, la economía se ha resentido, las cosas no están funcionando en este momento como yo quisiera. A lo mejor podría ser verdad todo esto. Quizás tu corazón está lleno de frustraciones por tantos fracasos. Sin embargo, Dios tiene la habilidad de poder activar todo aquello que en tu vida quizás está muerto o está detenido. Para Él nada es imposible. Todas las cosas son posibles para el que cree. Zacarías y Elizabeth eran hombres de Dios que, aunque con buenas intenciones y buenos deseos y una vida intachable ante los ojos de Dios, sencillamente no habían podido tener prole. Es decir, no habían podido tener familia. Sin embargo, Dios atendió la voz de Zacarías, que oraba, y su esposa Elizabeth, que también oraba, pidiendo, aún en su vejez, escuche, aún en su vejez estaban pidiendo a Dios un hijo. Algunos han dejado de orar porque creen que el bus se les fue, porque creen que el tren ya pasó, porque algunos piensan que el tiempo, la temporada en su vida ya no va a volver. Yo vine para decirte de parte del Señor que para Él nada es imposible. Que si tú puedes creer al que cree, todo le es posible. Elizabeth y Zacarías oraron en medio de su vejez pidiendo al Señor un hijo. ¿Y sabes qué? Lo primero que le dice el ángel al presentársele a Zacarías es esto: Zacarías, tu oración fue oída.
¿Sabe? Son pequeños detalles que están ahí entre los versos de la Escritura, pero que a veces nosotros, por nuestro afán, no descubrimos, porque Dios quiere activar algunas cosas que en nosotros están muertas u olvidadas, pero que necesitamos nosotros tener la disposición de pedirle al Señor que las levante, que las resucite, que las vuelva a traer a la luz. ¿Sabe? Dios no solamente respondió la oración de Zacarías, sino que era el propósito de Dios darle a Zacarías y darle a Elizabeth un hijo, ya que éste iba o habría de convertirse en el precursor del Mesías. Estamos hablando que Zacarías engendró a Juan el Bautista. ¿Te imaginas eso? Juan, sí, aquel que dijo cuando vio a Jesús desde lejos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay cosas en tu vida que hoy necesitan ser activadas a través, no solamente del deseo, sino a través de la acción, de la oración. Tú necesitas orar por ese hijo que se fue, por esas finanzas que no han funcionado, por ese matrimonio que todavía no termina de arrancar, ese ministerio que está estancado, esos sueños olvidados de servir al Señor. Hoy es el tiempo para alinearnos al plan divino y para pedirle al Señor: Señor, mete tu mano en esto que tú me dijiste hace años que tú me llamabas. ¿Sabe? Muchos sueños y muchos planes y muchos proyectos de Dios, mucha palabra que Dios nos ha dado proféticamente, no se ha cumplido porque sencillamente nosotros nos hemos olvidado de ese plan divino. Nuestras oraciones deben ser el catalizador, debe ser el combustible que impulse el plan de Dios para nuestra vida. La palabra del Señor nos dice que el mismo Jesús, en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario, dice que se fue con sus discípulos a un huerto a orar. Y mientras que ellos reposaban, Él se fue con Pedro, Jacobo y Juan a orar. Y Él se puso más aparte y oraba de esta manera. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Marcos 14:36. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero mira cómo dice la versión Dios habla hoy. Dice: lloró a Dios: Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. Y en signo de exclamación dice: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. El problema de la activación de los planes de Dios para nuestra vida es que no estamos buscando lo que Dios quiere, sino lo que nosotros deseamos. Y aunque nosotros podamos establecer planes y proyectos y diseños, el plan de Dios es el que va a prevalecer. Jesús a su Padre Celestial le dijo: no suceda lo que yo quiero. ¿Y qué quería Jesús? Librarse de ese trago amargo, librarse de ese sufrimiento. ¿Sabe? No era fácil porque Él sabía lo que le habría de esperar. Él sabía que habría de dar su vida en rescate por nosotros. Él sabía que sus manos habrían de ser horadadas, atravesadas por clavos. Él sabía que habría de ser escupido, que de Él se habrían de burlar, que Él habría de ser colgado en un madero. Y Él, por supuesto, en su humanidad, porque se hizo como uno de nosotros, no quería tanto dolor y tanto sufrimiento. Sin embargo, Él sabía que el plan eterno de Dios era ese, que Él diera su vida en rescate por nosotros. Él sabía que el plan de Dios era el plan perfecto de Dios para Él y para la humanidad. Y por tanto, Él pudo en un acto de fe declarar con su boca: Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Hoy nosotros necesitamos activar el plan de Dios sobre nosotros, declarando quizás estas mismas palabras: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe? No hay
pérdida en esa oración. No hay falla en esa oración. Porque los planes de Dios, escucha, los planes de Dios se van a cumplir sí o sí. En segundo lugar, los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. En tercer lugar, estos planes de Dios son planes de bien y no mal, para darnos el bienestar que esperamos. Por eso es que en ocasiones se para la economía. Por eso es que en ocasiones no nos llevamos bien con los demás. Por eso es que en ocasiones no nos sentimos realizados y no nos sentimos felices en lo que estamos haciendo, porque sencillamente estamos fuera del propósito y del calendario de Dios en nosotros. Pero hoy vine para decirte en el nombre del Señor que el propósito, el plan de Dios ha de prevalecer, porque muchos son los planes que tiene el hombre, pero la palabra, escucha, la palabra final la tiene Dios. Y tú me dirás, pastor, ¿cómo podría yo sencillamente someterme o alinearme a ese diseño divino? Y ya con esto vamos terminando. En primer lugar, tenemos que ajustarnos a esa última palabra que tiene Dios. Y tú me dirás, ¿pero qué es lo que dice el Señor? Mira lo que dice nuestra versión. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. La palabra disposición en nuestro texto significa plan, significa proyecto, significa pensamiento, significa lo que Dios ha establecido para nosotros. La intención. Y si nosotros entendemos que hay una intención en nosotros, pero hay otra intención en Dios que es superior, y que entendemos que de Jehová es la respuesta de la lengua, es decir, que Él tiene la última palabra, hemos de ajustarnos en todo lo que se refiere a esa última palabra. En primer lugar, hemos de entender, según lo que dice este pasaje, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Así que en primer lugar, tenemos que nuestros planes juzgarlos, verlos, no según nuestra propia opinión, sino según lo que Dios está viendo en ellos. ¿Qué es lo que Dios ve? Las intenciones. Las intenciones. Muchas veces queremos dinero. ¿Para qué? ¿Para el servicio de la obra? No, lo queremos para nuestro disfrute y no está mal. Pero, ¿sabe? La Biblia dice que muchas veces las riquezas o los bienes echan a perder a las personas. Hay gente que no busca a Dios, imagínense en necesidad, ¿cómo será en abundancia? Si Dios le diera abundancia, a lo mejor ya ni irían a la iglesia. Otros sencillamente no buscan a Dios en medio de su necesidad porque son tan negativos que creen que ni siquiera Dios puede traerle respuesta a sus vidas. No podemos creernos sabios en nuestra propia opinión en cuanto a lo que estamos haciendo, en lo cual nosotros estamos diseñando para nuestra propia vida. Dios juzga las intenciones según lo que dice la palabra. Él pesa los espíritus, es decir, Él está juzgando la intención, la razón por la cual nosotros estamos diseñando nuestros planes. No es que no quieras o no tengas sencillamente la oportunidad de desear casarte con un hombre atractivo o una mujer atractivo. La gran pregunta es, ¿esa persona sencillamente te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida? No es que no quieras estudiar una carrera correcta. La gran pregunta es, ¿esa actividad, esa carrera se alinea al propósito de Dios, al deseo de Dios para tu vida? Las preguntas podrían ser interminables. Podríamos hablar de trabajo, podríamos hablar de relaciones, de amigas y de amigos, de lugares que estás frecuentando, de comida inclusive que estás consumiendo. ¿Realmente estas cosas se alinean al propósito de Dios? ¿Te están produciendo salud o te están produciendo enfermedad? ¿Te están produciendo gozo y alegría o te están produciendo
perturbación en tu corazón? ¿Están produciendo en tu vida paz, el deseo de buscar de Dios, o te están alejando de los caminos del Señor? No juzgues tus planes según tu propia opinión. A algunos les parece más fácil decir, no le estoy haciendo mal a nadie, para tomar sus decisiones y para establecer sus planes. Pero Dios pesa los corazones. Quizás esta es la razón por la cual muchas cosas en tu vida están trancadas. La última palabra la tiene el Señor. Y finalmente, hemos de poner delante de Dios todos nuestros planes para que esto se haga realidad. Mira cómo lo dice la Escritura en el verso 3 del libro de Proverbios, capítulo 16, del pasaje que estamos usando en el día de hoy. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La traducción, lenguaje actual lo dice de esta manera, escuche. Deja en las manos de Dios todo lo que haces. Es decir, confiar enteramente, completamente en Dios, y tus proyectos se harán realidad. ¿Te imaginas esta promesa tan linda, tan gloriosa? ¿Cuántos no quisiéramos que nuestros proyectos se hicieran realidad? ¿Cuántos no quisieran que muchas de las cosas que han planeado, muchas de las cosas que han deseado, se hicieran realidad? ¿Sabe? La fórmula correcta y perfecta para que tus sueños se hagan realidad es que dejes en las manos de Dios, encomiendes en las manos de Dios todo lo que haces. ¿Sabe? No es algunas cosas, son todas las cosas. Que cuando salgas a la calle, sencillamente puedas poner tu vida en las manos de Dios. Que tú como papá y tú como mamá puedas encomendar la vida de tus hijos en las manos del Señor, ya que tú no diste o engendraste hijos para maldición. Ellos habrán de servir al Señor, ellos habrán de honrar a Dios y de amarle. Ellos habrán de buscar los caminos correctos del Señor. Si tú los dejas en las manos del Señor, si tú dejas que Dios opere en la vida de ellos, si tú dejas de pelear con ellos y comienzas a confiar que la palabra que ha salido de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que prosperará en el corazón de cada hijo y de cada hija. En el corazón la semilla habrá de germinar. Por eso es que hemos de poner delante de Dios en oración todas nuestras peticiones. Dejar las manos de Dios, dejar las cosas en las manos de Dios, es doblegar nuestros propios deseos y buscar los deseos del Señor. Por eso es que la Escritura nos dice que el Señor Jesús dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es confiar en su amor inagotable y su sabiduría infinita. Es creer que aunque yo no le diga las cosas al Señor, aún no está la palabra en mi boca y aquí Él la sabe toda. Saber que a Dios nada se le escapa, porque Él es omnisciente. Que Dios se hace presente cuando lo invitamos en cada uno de nuestros hogares, porque Él es omnipresente. Que Él da una respuesta correcta y contundente y poderosa a nuestra necesidad, porque Él es omnipotente. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es Jehová Nisi, Él es nuestra bandera. Él es quien pelea nuestras batallas. Él es Jehová Sama, el Dios que está siempre presente. Él es Dios, Jehová Iskenu, que Él es nuestra justicia. Nadie nos podrá señalar, nadie nos podrá condenar, pues Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz a favor de nosotros como creyentes. Y con esto termino. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y fin, el primero y el último. Logos es la palabra que define al verbo de Dios. Significa que Dios
Estableció que Jesús fuera el pensamiento de Él, la palabra viviente. Jesús tiene la última palabra en tu vida y en mi vida. ¿A cuál palabra te vas a alinear en el día de hoy? ¿A la palabra del experto? ¿A la palabra del sabio de este mundo? ¿A tus propias experiencias? ¿A tu propia investigación? ¿O por el contrario, te ceñirás a aquel que dijo que muchos son los planes que hay en el corazón del hombre, pero de Jehová es la última palabra? ¿A cuál de las palabras tú te vas a ceñir, o tú te vas a plegar, o te vas a alinear? ¿A la palabra que ha salido de tu boca, a la palabra que ha salido de tus padres, o a la palabra que ha salido de Dios Padre Celestial? Hoy hemos de terminar diciendo que Dios tiene la última palabra. Aunque hayan dicho que esto ya no tiene remedio, aunque tú pienses que todo proyecto de vida de Dios en ti está muerto, yo vine para decirte en el nombre del Señor que Dios tiene la última palabra. Y si Él ha dicho que ha de vivir aquello que tú crees que está muerto, Dios lo ha de resucitar. Porque la palabra del Rey es con autoridad y nadie puede decirle a Dios qué haces. Él tiene la última palabra en tu necesidad. Él tiene la última palabra en medio de la enfermedad. Él tiene la última palabra en medio de tu necesidad familiar o necesidad legal. Él tiene la última palabra en los documentos que tú necesitas para tu tema de inmigración. Él tiene la última palabra en cuanto a las inversiones o en cuanto a tus finanzas. Él tiene la última palabra en tu ministerio. Él tiene la última palabra para todo aquello que tenga que ver con tu vida. Hoy necesitamos rediseñar nuestros planes y decirle: Señor, los pongo delante de ti. Hoy, Señor, sé que y entiendo que me he equivocado muchas veces, pero hoy quiero pedirte, Señor, que tomes control de mi vida y que mis planes, oh Dios, los quiero poner a un lado para ceñirme a tus planes, porque tus planes, Señor, son los que van a llegar a feliz término. Hoy yo quiero pedirte que puedas hacer conmigo una oración de entrega, como la hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Que no echemos a perder el plan eterno de Dios como lo hizo Adán y Eva, que se apresuraron a tomar lo que no les correspondía y echaron a perder el plan de Dios para ellos. El plan de Dios no se echó a perder, porque los planes de Dios siempre, escucha, siempre culminarán de manera correcta. Lo importante es que nosotros descubramos que esos pensamientos, que esos diseños, que esos planes de Dios son los que nos convienen. Así que allí donde estás, quiero pedirte que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza y que hagamos delante de Dios una oración de entrega. Di conmigo: Señor Jesús, vengo a ti y entiendo, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Hoy traigo mi vida, hoy traigo mis pensamientos, hoy traigo mis deseos, hoy traigo mis diseños, hoy traigo mis planes para ponerlos a tus pies. Hoy quiero abrazar tus planes. Hoy quiero abrazar, Señor, tus designios. Hoy quiero hacer tu voluntad y no la mía. No quiero hacer lo que quiero, sino quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Hoy, Señor, me rindo todo lo que soy. Y te pido, Señor, que me metas en tu plan eterno. Si me he desviado, Señor, vuélveme a ti. Oh, Señor Creador, hoy te pido, Señor, que tomes control de mi vida, de mis finanzas, de mi familia, de mi ministerio, de mi llamado.
Toma control, Señor, de los sueños y de los planes que hay en lo profundo de mi corazón. Y te ruego, Rey, que resucites al igual que lo hiciste, Señor, con Zacarías y Elizabeth. Oh Dios, a través de la oración hoy lo pedimos, Señor, que resucites todo aquello que está muerto y que traigas a la luz tus proyectos para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, en Él te damos las gracias. Gracias, Señor. Ahí donde estás, quiero orar a Dios. ¿Sabes? Podría tu corazón llenarse de desesperanza. Quizás dices, lo he echado todo a perder, he hecho todas las cosas mal. ¿Sabes? Nunca es tarde. El hijo pródigo, dice la Escritura, vivía lejos de la casa del padre. Y allá, que había perdido toda su fortuna, toda su herencia, dice la Escritura, que el hombre volvió en sí y se dijo para sí, cuánta abundancia de comida en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre. Dijo, ya sé lo que haré. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice la Escritura que él en esa misma hora se paró y se dispuso a ir a la casa de su padre. ¿Cuánto tiempo duró su travesía, su camino? No, la Biblia no lo dice. Pero finalmente llegó, porque miles de kilómetros comienzan con un paso. Miles o cientos de kilómetros comienzan con un paso. Y hoy has tomado la decisión de dar el primer paso. Pero dice la Escritura que cuando iba llegando a la casa de su padre lo vio desde lejos. Me recuerda la Escritura que dice que Él es Dios desde lejos también y Dios desde cerca, y que de Él nadie se puede ocultar. Pero el padre le vio desde lejos, y cuando lo vio dice que se ciñó su ropa, es decir, se levantó su ropa para poder correr a encontrarse con su hijo. Lo abrazó y lo besó. Y cuando el hijo comenzó a excusarse, a pedirle perdón, él ordenó a sus criados que le volvieran a poner el anillo en su mano, que lo vistieran de ropas, no de esclavo, no de arruinado, sino de un hijo, y que le calzaran, porque solo los que andaban descalzos eran los esclavos. Dios no te quiere esclavo de tu pasado, ni de tus derrotas. Hoy necesitas sacudirte de tu pasado, sacudirte de tus derrotas, sacudirte de tus frustraciones y decir, si Dios me ha invitado, aunque mi principio sea muy pequeño, mi postrer estado será muy grande. Hoy necesitas recomponer todo tu presente, dedicándole tiempo a la oración, dedicándole tiempo a la lectura de la palabra de Dios, dedicándole tiempo a la comunión con los hermanos, pero sobre todo dedicándole tiempo a conocer a tu Creador, a Dios. Allí donde estás, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón, quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada hombre y cada mujer que en esta hora ha hecho esta oración, Señor, de entrega, esta oración de dedicación. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, oh Padre, fluye en sus corazones, rompe en esta hora toda malicia del diablo, todo quebranto del corazón, Padre, todo complejo, Padre, toda culpa sea ahora quitada en el nombre poderoso de Cristo. Padre, renueva sus vidas, que una palabra de aliento, que un aliento divino fluya, Señor, en ellos. Toca sus corazones de una manera sobrenatural. Padre, que ahora sus corazones reciba el aliento del cielo y que cada hombre y cada mujer pueda retomar sus sueños, porque para el que cree todo le es posible, porque para ti nada es imposible. Padre, que ellos puedan entender que tus planes se llevarán a cabo
aún en medio de la escasez, aún en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de la oposición, en medio, Señor, de las dificultades, tú cumplirás todo propósito de vida en cada uno de ellos, porque nadie puede oponerse a tus planes, a tus proyectos, a tus diseños, porque muchos son los pensamientos del hombre, pero tú tienes la última palabra. Padre, yo declaro esta palabra de libertad, esta palabra de gozo, esta palabra de alegría, esta palabra de resurgimiento en los corazones de hombres y de mujeres. Y declaro, Señor, que aquello que estaba muerto hoy resucita en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.